Mi hermana trajo testigos falsos para probar que no merezco nada. Yo solo traje un sobre del gobierno federal. Cuando el juez leyó la primera línea, el color desapareció de su rostro y ordenó evacuar la sala. Perdóneme, comandante, me dijo ante la mirada atónita de ella. El aire dentro de la sala tercera del Tribunal de lo Familiar en la Ciudad de México tenía una densidad particular, una mezcla sofocante de cera para pisos barata, sudor rancio de ansiedad y, en mi rincón específico, el abrumador aroma del perfume Chanel número 5 que mi hermana mayor, Soraya, se había aplicado como si fuera un escudo contra la chusma. Estaba sentada a menos de 2 metros de mí, en la mesa reservada para la parte actora. Su postura era impecable, ensayada tras años de clases de yoga y pilates que mi padre había pagado religiosamente. Llevaba un vestido negro de diseñador que gritaba luto, pero un luto elegante, de esos que salen bien en las fotos de Instagram. Sus uñas, largas y pintadas de un rojo sangre oscuro, tamborileaban rítmicamente sobre la superficie de caoba de la mesa, un sonido tac-tac-tac que parecía una cuenta regresiva para mi ejecución pública. Mireia, siseó, inclinándose ligeramente hacia mí sin perder su pose regia. Su voz era un susurro afilado, diseñado para cortar sin dejar huella. ¿Podrías, por favor, dejar de respirar tan fuerte? Y trata de esconder esas botas. Están llenas de polvo. Dios mío, ¿acaso viniste caminando desde la estación del metro? ¡Qué vergüenza si alguien te ve! Bajé la mirada hacia mis botas. Eran botas tácticas de la marca 5 y 11, diseñadas para resistir terrenos hostiles, desde el desierto de Sonora hasta la selva de Chiapas. Tenían polvo, sí, polvo real de una operación de vigilancia de 48 horas de la que acababa de regresar esa misma madrugada. Pero para Soraya, solo eran zapatos viejos de una mujer que no sabía vestirse. Lo siento, murmuré, deslizando mis pies bajo la silla. Era un reflejo condicionado. 32 años de entrenamiento para ser invisible, para no ocupar espacio, para no molestar a la princesa de la casa. Mi madre, doña Lourdes, estaba sentada en la primera fila de la audiencia, justo detrás de Soraya. Al escuchar el reproche de mi hermana, me lanzó esa mirada. Esa mirada que conocía mejor que mi propio reflejo en el espejo, una mezcla de decepción crónica y fatiga. La mirada que decía, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? ¿Por qué siempre tienes que ser tan, tú? Ella se inclinó hacia adelante y le alisó el cabello a Soraya, un gesto de ternura instintiva que nunca había tenido conmigo. Tranquila, mija, le susurró. Esto acabará pronto. El juez verá la verdad y podremos irnos a comer a Polanco. El abogado de Soraya, el licenciado Montiel, un hombre con un traje azul brillante y una sonrisa que parecía comprada en una tienda de descuentos, revisaba sus papeles con una confianza arrogante. Habían venido a destruir. No solo querían ganar, querían aniquilar. De pie, gritó el secretario de acuerdos, un hombre joven con cara de aburrimiento perpetuo. Entra el honorable juez Barrientos. El sonido de las sillas arrastrándose llenó la sala. El juez Barrientos entró. Era un hombre imponente, no por su altura, sino por la pesadez de su presencia. Tenía el cabello completamente blanco y unas ojeras profundas que hablaban de décadas escuchando mentiras familiares. Se sentó con la lentitud de un monarca cansado y ajustó sus gafas bifocales antes de abrir el expediente que tenía enfrente. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido de una lámpara fluorescente que parpadeaba en el techo, como un ojo nervioso. Estamos aquí para la audiencia incidental de remoción de albacea en el juicio sucesorio a bienes de don Fausto Jensen. La voz del juez era grave, resonando en las paredes de madera falsa. La parte actora, la señora Soraya Jensen, alega mala conducta, fraude y falta de capacidad moral y económica de la actual albacea, la señora Mireia Jensen. ¿Es correcto? Así es, su señoría, dijo el licenciado Montiel, poniéndose de pie y abrochándose el botón del saco. Tenemos pruebas y testimonios que demostrarán que la señora Mireia no es apta. Es más, sostenemos que obtuvo el nombramiento mediante engaños a un hombre moribundo. El juez asintió y miró a Soraya. Señora Soraya, pase al estrado. Soraya se levantó. Hubo un momento,
un microsegundo, en el que vi una chispa de duda en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por la máscara de la víctima perfecta. Caminó hacia el estrado con pasos medidos, el tacón de sus zapatos Louboutin resonando como martillazos. Se sentó, cruzó las piernas con elegancia y miró al juez con ojos grandes y húmedos. Cuéntenos, señora Jensen, dijo el juez. ¿Por qué cree que su hermana no debe administrar la herencia de su padre? Soraya tomó aire, un suspiro tembloroso que estoy segura ensayó frente al espejo. Su señoría, comenzó, con la voz quebrada. Amo a mi hermana. De verdad la amo. Pero... Mireia siempre ha sido un problema. Desde niña. Mis padres le dieron todo, educación, oportunidades, amor. Pero ella nunca quiso progresar. Se secó una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje. Durante los últimos 10 años, Mireia le mintió a mi padre. Le dijo que trabajaba para el gobierno, en un puesto importante. Mi padre, que en paz descanse, estaba tan orgulloso. Él creía que su pequeña estaba sirviendo a la patria. Pero todo era mentira. Soraya giró la cabeza y me miró directamente. No había amor en sus ojos. Había un frío cálculo depredador. Mireia es una nini, su señoría. Ni estudia, ni trabaja. Se pasa los días encerrada en un archivo municipal polvoriento, ganando el salario mínimo, si es que realmente va a trabajar. El resto del tiempo, desaparece. Se va por días enteros. Llega a casa con ropa sucia, oliendo a humo, a calle. Mi madre y yo sospechamos que, bueno, que anda en malos pasos. Un murmullo recorrió la sala. Vi a mi madre santiguarse. Mi padre le daba dinero a escondidas, continuó Soraya, ganando confianza. Ella le lloraba, le decía que el gobierno le retenía el sueldo, que era una misión secreta, fantasías infantiles para sacarle dinero a un anciano enfermo. Y ahora que él no está, ella quiere el control de todo. Quiere vender el rancho San Gabriel, la tierra que mi abuelo compró con su sudor, para pagar quién sabe qué deudas de juego o vicios. Golpeó el barandal del estrado con la palma de la mano, un gesto de indignación justa. Es una parásita, señor juez. Una mentirosa que se aprovechó de la demencia senil de mi padre para hacerse nombrar albacea. No tiene casa, no tiene auto, no tiene marido, no tiene nada. ¿Cómo va a administrar un patrimonio de 20 millones de pesos alguien que no puede ni comprarse unos zapatos decentes? Las palabras flotaron en el aire, tóxicas y pesadas. Parásita. Mentirosa. Viciosa. Yo permanecí inmóvil. Mis manos estaban entrelazadas sobre la mesa, tan apretadas que los nudillos estaban blancos. A mi lado, mi abogado, el viejo licenciado Galindo, un amigo de la infancia de mi padre que vestía un traje gris pasado de moda, me puso una mano sobre el brazo. Su piel era como papel pergamino, seca y frágil, pero su agarre era firme. Paciencia, Mireia, susurró. Déjala que termine. No necesitaba que me lo dijera. La paciencia era mi especialidad. La paciencia era lo que me había mantenido viva cuando estuve infiltrada 3 meses en el cártel de Jalisco. La paciencia era lo que me permitía estar sentada allí, siendo desollada viva por mi propia sangre, sin mover un músculo. Miré a Soraya, que ahora estaba siendo consolada por el juez con palabras amables. Miré su rostro triunfante. Ella pensaba que esto se trataba de dinero. Pensaba que se trataba de la granja, de los terrenos, de mantener su estatus social y tapar los agujeros financieros que su marido, Néstor, había cavado. No tenía idea de que, en realidad, esto se trataba de algo mucho más peligroso. Ella estaba jugando a las casitas en medio de un campo minado, y yo era la única que tenía el mapa. Mientras la escuchaba sollozar mentiras, mi mente viajó hacia atrás. No al principio de todo, sino al momento exacto en que la grieta se convirtió en abismo. Al día del funeral. Hacía 4 meses, en el Panteón francés. El cielo de la Ciudad de México estaba encapotado,
una losa gris de smog y nubes bajas que amenazaba con una lluvia ácida. El cementerio, con sus mausoleos góticos y ángeles de piedra cubiertos de hollín, parecía el escenario perfecto para el final de una era. Yo quería que el entierro de papá fuera algo íntimo. Don Fausto era un hombre de tierra, de caballos, de mezcal y canciones rancheras. Me había pedido, en uno de sus momentos de lucidez antes de que el cáncer de páncreas se lo llevara, que quería mariachis. Quería que tocaran El Rey y Caminos de Michoacán mientras lo bajaban a la tierra. Pero Soraya. Soraya quería un evento. ¿Mariachis? Por favor, Mireya, me había gritado por teléfono 2 días antes. ¿Quieres que parezca una cantina? Papá era un hombre respetable. Vamos a contratar un cuarteto de cuerdas. Música clásica. Schubert. Algo digno. Y así fue. Mientras el ataúd de caoba brillante descendía a la fosa, un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía lúgubre y desafinada que papá hubiera odiado. Había mucha gente. Socios de negocios, amigos del club de golf, gente que venía a ver y a ser vista. Soraya estaba en su elemento. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas oscuras enormes, recibiendo el pésame como si fuera Jacqueline Kennedy. Néstor, su esposo, estaba a su lado, estrechando manos y repartiendo tarjetas de presentación de su empresa de inversiones a cualquiera que se acercara. Sí, es una pérdida terrible, escuché decir a Soraya, a la esposa de un diputado local. Pero bueno, la vida sigue. Por cierto, me encanta tu bolso. ¿Es de la nueva temporada? Yo estaba de pie, lejos del toldo principal, bajo la llovizna que empezaba a caer. Llevaba un traje negro simple y sin maquillaje. Me sentía vacía, hueca, como si alguien me hubiera arrancado las entrañas. Papá era el único que me miraba a los ojos. El único que, aunque no sabía exactamente qué hacía yo, sabía que yo no era la fracasada que todos creían. Mireya. Una voz grave y rasposa me sacó de mi trance. Me giré. Era el coronel Ramírez, un hombre retirado del ejército, viejo amigo de papá de sus tiempos en el norte. Iba vestido de civil, pero su postura era inconfundiblemente militar, espalda recta, mirada de águila. Coronel, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias por venir. El coronel me miró con una intensidad que pocos soportaban. Él sabía. No los detalles, por supuesto. Nadie sabía los detalles, excepto mi unidad y el director nacional. Pero el coronel sabía que yo servía. Había visto las señales. Tu padre estaba muy orgulloso de ti, hija, dijo el coronel, ignorando a la multitud que parloteaba a unos metros. La última vez que lo visité en el hospital, me dijo, Ramírez, mis hijas son mi vida. Soraya es la flor, bonita y delicada. Pero Mireya. Mireya es la raíz. Ella es la que sostiene el árbol cuando viene la tormenta, punto. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaron con desbordarse. Él nunca me dijo eso. Era un hombre de otra época. Le costaba decir lo que sentía. Pero lo sabía. Y sabía que tú estás haciendo algo importante. Algo difícil. El coronel me puso una mano en el hombro y apretó con fuerza. En ese momento, sentí un consuelo que no había sentido en años. Tío Ramírez. El momento se rompió como un cristal. Soraya apareció de la nada, con una sonrisa de plástico pegada en la cara, empujándome sutilmente con la cadera para interponerse entre el coronel y yo. Qué bueno que viniste. Mamá estaba preguntando por ti, dijo Soraya, tomando el brazo del coronel con una familiaridad forzada. Luego, me lanzó una mirada de desdén, como si yo fuera una sirvienta que estaba molestando a los invitados. Mireya, ¿por qué no vas a ver si los del catering necesitan ayuda? Se están acabando los canapés de salmón. El coronel frunció el ceño. Estaba hablando con tu hermana, Soraya. Ay, tío, no pierdas el tiempo, rió Soraya, una risa tintineante y falsa. Mireya no entiende de las cosas de las que hablan los hombres importantes. Ya sabes,
Ella vive en su mundo de archiveros y papeles viejos. Es un poco lenta para las relaciones sociales. Pobrecita. Me miró con una lástima teatral. Siempre hemos tenido que cuidarla. Papá se preocupaba tanto de que se quedara sola. Sin ambición, sin futuro. Pero bueno, para eso estamos la familia, ¿no? Para cargar con los débiles. Sentí como la sangre me subía a la cara. No por vergüenza, sino por una ira fría y volcánica. Tenía ganas de gritarle. Ganas de decirle que mientras ella elegía el color de las flores para el funeral, yo estaba coordinando la extracción de un testigo protegido en Sinaloa. Que la débil que tenía enfrente podía desarmar a un hombre en 3 segundos. Pero vi la cara del coronel. Él me estaba mirando, esperando mi reacción. Era una prueba. Un oficial de inteligencia no reacciona ante provocaciones infantiles. Mantiene la cobertura. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de la bilis. Claro, Soraya, dije con voz suave. Voy a ver lo de los canapés. Me di la vuelta y caminé hacia la mesa de servicio, sintiendo la mirada del coronel clavada en mi espalda. Sabía que lo había decepcionado al no defenderme, pero no podía romper mi tapadera. No allí. No delante de Néstor, a quien ya tenía bajo vigilancia pasiva por sus extraños movimientos financieros. Esa tarde, después del entierro, fuimos a la casa grande para la lectura preliminar del testamento. El notario, un hombre nervioso que sudaba profusamente, abrió el sobrelacrado. A mi amada esposa, Lourdes, le dejo la casa de la ciudad y las cuentas de ahorro, leyó. Soraya asintió, satisfecha. Eso era lo esperado. A mis hijas, Soraya y Mireya, les dejo el rancho San Gabriel, al 50% para cada una. Soraya frunció el ceño. ¿50 y 50? Pero, bueno, está bien. Néstor puede administrarlo. Sin embargo, continuó el notario, tartamudeando un poco. He designado como albacea universal y administradora única de la propiedad a mi hija Mireya Jensen, con poder irrevocable para decidir el destino de la tierra, en reconocimiento a su integridad y a su servicio silencioso a nuestra familia y a la nación. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Gritó Soraya, poniéndose de pie de un salto. ¿Servicio a la nación? ¿De qué diablos hablaba papá? Si ella solo sella actas de nacimiento. Es la voluntad de su padre, dijo el notario, encogiéndose de hombros. Soraya se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Tú lo manipulaste. Le llenaste la cabeza de cuentos cuando estaba drogado con la morfina. Maldita arpía. No vas a tocar ese rancho. Néstor ya tiene planes para venderlo a la constructora. El rancho no se vende, dije. Fue la primera vez que hablé con firmeza ese día. Papá quería que fuera una reserva. Y eso es lo que será. Sobre mi cadáver, chilló Soraya. Eres una fraude. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo hasta que te quedes en la calle, donde perteneces. Y cumplió su amenaza. Pero lo que Soraya no sabía era que esa cláusula en el testamento, esa pequeña frase sobre el servicio silencioso, no era solo un gesto de cariño de papá. Era una señal. Papá sabía que esto pasaría. Y me había dado la llave para defenderme. Si el funeral fue la declaración de guerra, la Navidad anterior había sido el campo de batalla donde se sembraron las minas. Recordar esa noche, mientras estaba sentada en el tribunal escuchando las calumnias de mi hermana, era echar sal en una herida abierta. Fue la última Navidad de papá. Él ya estaba muy enfermo, sentado en su sillón reclinable en la cabecera de la mesa, respirando con dificultad, con una manta de lana sobre las piernas. La casa estaba decorada con un exceso barroco típico de mi madre, luces por todas partes, un árbol gigantesco cargado de adornos dorados y villancicos a todo volumen. Yo había llegado tarde. No porque quisiera, sino porque había tenido una reunión de emergencia en el búnker, el centro de mando subterráneo de la unidad de inteligencia financiera.
Habíamos interceptado una transacción masiva de lavado de dinero vinculada a una red de trata de personas. Tenía la cabeza llena de códigos, rutas bancarias en las Islas Caimán y nombres de políticos corruptos. Entré a la casa con mi abrigo barato, para mantener la fachada, y una bolsa de regalo sencilla. Miren quién se dignó a aparecer, dijo Néstor, levantando su copa de vino. Ya estaba borracho. Sus ojos brillaban con esa mezcla de estupidez y malicia que tienen los mediocres con dinero prestado. La funcionaria del año. ¿Qué pasó, cuñada? ¿Se te atascó la grapadora? Soraya rió, esa risita aguda que me taladraba los tímpanos. Déjala, Néstor. Seguro tuvo que tomar 3 camiones para llegar. Siéntate, Mireia. Te guardamos las sobras del pavó. Me senté en mi lugar habitual, el más alejado de la cabecera, cerca de la puerta de la cocina. Papá me sonrió débilmente y me guiñó un ojo. Ese guiño era mi único salvavidas. La cena transcurrió entre las fanfarronadas de Néstor sobre sus inversiones en criptomonedas y las quejas de Soraya sobre lo difícil que era encontrar buen servicio doméstico. Es imposible, decía ella, moviendo su tenedor de plata con desdén. La muchacha nueva me rompió una copa de cristal de Bohemia. Y cuando la regañé, se puso a llorar. Esta gente no tiene educación. Por cierto, mamá, Néstor y yo tenemos una sorpresa para ti. Soraya sacó una caja de terciopelo negro y se la entregó a mamá. Doña Lourdes la abrió con manos temblorosas de emoción. ¡Ay, Dios mío!, exclamó, sacando un collar de perlas. Son hermosas. Perlas de Tahití, mintió Soraya sin pestañear. Néstor las trajo de su último viaje de negocios. Yo miré el collar desde mi rincón. Eran falsas. Buenas imitaciones, sin duda, probablemente compradas en Tepito o en algún mercado de réplicas de alta gama, pero el lustre era demasiado uniforme, demasiado plástico. Sabía, por mis investigaciones, que Néstor no había salido del país en 3 años porque su pasaporte estaba retenido por una deuda fiscal. Son divinas, hija. Gracias, gracias, mamá se las puso y corrió al espejo. Mireia, ¿tú qué le trajiste a tu madre? El tono cambió instantáneamente. De la euforia a la condescendencia. Saqué mi regalo. Era una bufanda tejida a mano por artesanas de los Altos de Chiapas. Era una pieza única, de lana virgen teñida con tintes naturales. Me había costado una fortuna, no solo en dinero, sino en tiempo para conseguirla durante una misión de extracción en la zona zapatista. Era arte puro. Mamá abrió la caja de cartón reciclado. Sacó la bufanda, la tocó con la punta de los dedos como si fuera un trapo sucio infectado. Ah, dijo. Una bufanda. ¿Qué? Rústica. Es lana virgen, mamá, dije, tratando de mantener la voz firme. Está hecha a mano. Tardan 3 meses en hacer una sola. Sí, se nota, intervino Soraya, tocando la tela y arrugando la nariz. Huele a oveja. A campo. Gracias, Mireia, pero creo que esto no va mucho con el estilo de mamá. Quizás para limpiar los muebles esté bien. Néstor soltó una carcajada y golpeó la mesa. Buena esa, amor. Para limpiar el polvo. Justo lo que hace Mireia todo el día, ¿no? Limpiar polvo de expedientes viejos. Mamá dejó la bufanda hecha una bola sobre la mesa, junto a las servilletas sucias, y volvió a admirar sus perlas de plástico en el espejo. Bueno, la intención es lo que cuenta, dijo mamá, sin mirarme. Pero Soraya tiene razón, hija. Deberías ahorrar tu dinero. Con lo poco que ganas, no deberías gastar en estas artesanías. Sentí una presión en el pecho, como si una bota militar me estuviera aplastando las costillas. No era por la bufanda. Era por la ceguera. Por la absoluta y voluntaria ceguera de estas personas. En mi bolsillo, tenía mi teléfono encriptado. En ese momento, vibró. Un mensaje de mi segundo al mando: jefa, confirmamos el vínculo entre la constructora de Néstor Gómez y el cártel del noreste.
Están lavando dinero a través de la compra de terrenos ejidales. Necesitamos luz verde para congelar cuentas. Miré a Néstor. Estaba sudando un poco, a pesar del frío. Se aflojaba la corbata. Suegro, dijo Néstor, dirigiéndose a papá. Hablando de negocios, necesito que firmes unos papeles. Para modernizar el rancho. Ya sabes, para que produzca más. Papá negó con la cabeza, despacio. El rancho está bien como está, muchacho. Pero don Fausto, insistió Néstor, su voz subiendo de tono, perdiendo la fachada amable. Necesito esa firma. Tengo gente esperando. Gente que no tiene paciencia. Hubo un silencio tenso. Néstor se dio cuenta de su error y trató de sonreír, pero sus ojos estaban llenos de pánico. Pánico real. El tipo de pánico de un hombre que le debe dinero a gente que corta dedos. No te preocupes, amor, intervino Soraya, acariciando el brazo de su marido. Papá firmará luego. Ahora está cansado. Me miró a mí. Y tú, Mireia, deja de mirar a Néstor así. Parece que lo estás analizando. ¿Qué miedo das con esos ojos de vaca muerta? Esa noche, cuando me despedí de papá, él me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Cuida el rancho, susurró. No dejes que los lobos entren. Lo prometo, papá, le dije. ¿Y Mireia? Me miró fijamente. Ya no te escondas tanto. A veces, la oscuridad se come a la luz si no tienes cuidado. Salí de la casa temblando. Me subí a mi auto, un sedán gris discreto pero blindado nivel 5. Arranqué el motor y conduje 2 cuadras hasta un parque oscuro. Allí, saqué mi teléfono y leí el mensaje de nuevo. Néstor Gómez. Cártel del Noreste. Podría haberlos destruido esa misma noche. Podría haber llamado a la unidad táctica para que reventaran la puerta mientras comían el postre. Tenía la autoridad. Tenía las pruebas. Pero no lo hice. Por papá. No quería que sus últimos días fueran viendo a su yerno esposado y a su hija favorita implicada en fraude fiscal. Decidí esperar. Decidí darles una oportunidad de redención. ¡Qué estúpida fui! 3 meses después de la muerte de papá, recibí la notificación de la demanda. Soraya no solo quería el rancho. Me estaba acusando de fraude. Y peor aún, había empezado a difundir rumores en el vecindario de que yo era una prostituta o una drogadicta para explicar mis horarios extraños. Ese día, sentada en una cafetería Sanborns, mirando la demanda, algo se rompió dentro de mí. O tal vez, algo se curó. La parte de mí que todavía buscaba la aprobación de mi madre y mi hermana murió. Y en su lugar, despertó la comandante Mireia Jensen. ¿Quieren guerra?, murmuré, bebiendo mi café. Está bien. Pero no tienen idea del arsenal que tengo. Volviendo al presente, en la sala del tribunal, el desfile de testigos falsos continuaba. Después de mi propia hermana, subió al estrado la señora Chona, la vecina chismosa que vivía frente a mi pequeño departamento. «Ay, señor juez», decía Chona, persignándose dramáticamente. «Es un escándalo. Esa mujer, la Mireia, sale a las 3 de la mañana. Y la recogen unas camionetas negras, grandes, con vidrios polarizados. Sin placas. Y hombres armados. Yo lo he visto. Seguro anda en cosas de narcos o, bueno, ya sabe, la vida galante». Soraya asentía desde su mesa, con cara de dolorosa resignación, como diciendo, «Ven lo que tengo que soportar». El juez Barrientos anotaba todo, frunciendo el ceño cada vez más. La imagen que estaban pintando de mí era devastadora, una mujer inestable, peligrosa, inmoral. Perfecta para ser desheredada. Yo miré mi reloj. Faltaban 10 minutos. Recordé lo que había hecho hace 2 días. No fui a llorar a mi almohada. Fui a mi oficina. No el archivo municipal, por supuesto.
Fui al edificio gris sin letreros en la zona militar de Constituyentes. Pasé 3 controles de seguridad, escaneo de retina y reconocimiento de voz. Bajé 4 niveles bajo tierra hasta llegar al centro de inteligencia. El aire allí abajo siempre estaba frío, purificado y olía a ozono y café fuerte. Comandante en el piso, anunció el oficial de guardia. Todos se pusieron de pie. Descansen, dije, caminando rápido hacia mi despacho. Quiero el expediente de la operación Buitre. Ahora. Mi analista principal, un joven brillante llamado David, me trajo la tablet. Comandante, la situación de Néstor Gómez es crítica, explicó David, proyectando los gráficos en la pantalla gigante de la pared. Debe 15 millones de pesos al cártel. Le dieron un ultimátum, o entrega la propiedad del rancho San Gabriel para el viernes, o lo matan. Por eso la demanda de su hermana es tan agresiva. Están desesperados. ¿Y Soraya? Pregunté. Ella sabe de la deuda, pero no del origen. Cree que es una deuda con inversionistas privados. Es cómplice de lavado de dinero por ignorancia deliberada. Ha firmado documentos de empresas fantasma que Néstor creó a su nombre. Miré las fotos. Fotos de Néstor reuniéndose con capós locales. Fotos de Soraya gastando dinero que no tenía en bolsas Louis Vuitton. Fotos de mi madre sonriendo, ignorante de que la casa donde vivía estaba hipotecada hasta los cimientos para pagar los vicios de su yerno. ¿Qué hacemos, comandante? ¿Lanzamos la redada?, preguntó David. No todavía, dije. Primero tengo que matar al Nini. Tengo que matar a la Mireia que ellos creen conocer. Fui a ver al licenciado Galindo esa misma tarde. Le conté todo. No los detalles operativos, por supuesto, eso sería traición. Pero le mostré mi identificación real. La credencial con el escudo dorado y el águila devorando a la serpiente. La credencial que me acreditaba como directora de estrategia de la Agencia de Investigación Criminal y Enlace de Seguridad Nacional. El pobre viejo casi se cae de la silla. Mireia, pero, tu padre. Papá sabía que yo servía, pero no sabía el rango, le dije. Licenciado, necesito que prepare un documento. No una defensa legal normal. Necesito que presente esto. Le entregué un sobre rojo oscuro, sellado con lacre. ¿Qué es esto? Es una orden de verificación de identidad clasificada bajo el artículo 18 de la Ley de Seguridad Nacional. Obliga a cualquier autoridad judicial a detener un procedimiento público si pone en riesgo la identidad de un agente encubierto. Galindo sostuvo el sobre como si fuera una granada sin seguro. Esto va a destruir a tu hermana. No, licenciado, le corregí. Mi hermana ya se destruyó sola. Esto solo va a encender la luz para que todos vean los escombros. Regreso al tribunal. El abogado de Soraya, el pomposo licenciado Montiel, se puso de pie para su alegato final. Su señoría, tronó. La evidencia es clara. Mireia Jensen no tiene medios lícitos de vida. Sus actividades son sospechosas. Su carácter es dudoso. Por el bien del patrimonio familiar y la memoria de don Fausto, debe ser removida del cargo de albacea y desheredada por causa de indignidad. Soraya me miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel. Gane, decían sus labios. El juez Barrientos cerró el expediente. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señora Mireia, dijo el juez, sin mirarme, cansado. ¿Tiene algo que decir en su defensa? ¿Alguna prueba de sus ingresos? ¿Algún contrato de trabajo que refute estas acusaciones? El silencio se estiró. Mi madre me miraba, esperando que bajara la cabeza y aceptara mi derrota, como siempre lo había hecho. Me puse de pie. Despacio. Con la calma de quien ha negociado con terroristas y mirado a asesinos a los ojos. No tengo contratos de trabajo que pueda mostrarle en una audiencia pública, su señoría, dije. Mi voz era diferente. Ya no era el susurro de Mireia. Era la voz de la comandante. Clara.
autoritaria. Proyectada desde el diafragma. Soraya soltó una risita nerviosa. ¿Ven? No tiene nada. Sin embargo, continuó mi abogado, el licenciado Galindo, poniéndose de pie con una energía que no tenía hace años. Tenemos un documento que el tribunal debe revisar antes de dictar sentencia. Es de vital importancia. Galindo caminó hacia el estrado del juez. En sus manos temblorosas llevaba el sobre rojo. El sello de lacre con el escudo nacional brillaba bajo la luz fluorescente. ¿Qué es eso?, preguntó Montiel, molesto. La etapa de pruebas ya cerró. Esto no es una prueba, colega, dijo Galindo con una frialdad sorprendente. Es una instrucción federal. El juez Barrientos tomó el sobre. Lo miró con curiosidad. Vio el sello. Vio las advertencias de Top Secret y solo para ojos del juez impresas en la esquina. El ambiente en la sala cambió. De repente, el aire se volvió eléctrico. El juez rompió el sello. El sonido del papel rasgándose sonó como un disparo en la sala silenciosa. Sacó la hoja única. Papel seguridad, con marcas de agua. Empezó a leer. 1, 2, 3 segundos. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente detrás de sus gafas. Vi cómo su nuez de Adán subía y bajaba al tragar saliva con dificultad. Levantó la vista. Ya no miraba a la Nini. Me miraba a mí. A la comandante. Y en sus ojos había terror puro. El juez Barrientos dejó caer la hoja sobre su escritorio como si le quemara los dedos. Su mirada saltó frenéticamente de mí hacia los dos oficiales de la policía judicial que custodiaban la puerta, y luego de vuelta al documento. Oficiales. Su voz salió como un graznido agudo, rompiendo su compostura habitual. Se aclaró la garganta y gritó de nuevo, esta vez con una urgencia que heló la sangre de todos los presentes. Oficiales. Sellen la sala. Nadie entra, nadie sale. Ahora mismo. Los policías, confundidos pero obedientes ante el pánico evidente del magistrado, cerraron las pesadas puertas de madera y corrieron los cerrojos metálicos. Clac clac. El sonido resonó como las rejas de una prisión. Oiga. ¿Qué pasa?, gritó Soraya, poniéndose de pie, indignada. ¿Por qué nos encierran? Tengo una comida a las 3. Siéntese, señora, rugió el juez. Nunca nadie había visto a Barrientos perder los estribos de esa manera. Siéntese y guarde silencio si no quiere ser arrestada por obstrucción a la seguridad nacional. La boca de Soraya se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Se dejó caer en su silla, mirando a su abogado en busca de ayuda. Pero el licenciado Montiel estaba pálido, mirando el sobre rojo en el escritorio del juez como si fuera material radiactivo. El juez se pasó un pañuelo por la frente sudorosa. Se dirigió a la taquígrafa, que tenía las manos congeladas sobre el teclado. Apague la grabación. Borre los últimos 5 minutos. Esto es ahora una sesión in cámara. Lo que se diga aquí es secreto de Estado. Cualquiera que repita lo que va a escuchar enfrentará cargos de traición bajo el Código Penal Federal. Mi madre soltó un gemido y se llevó la mano al pecho. ¡Ay, Dios mío! Mireia, ¿en qué te metiste? ¿Es droga? Te dije que esas camionetas no eran buenas. El juez miró a mi madre con una mezcla de lástima y horror. Luego, se puso de pie y, para asombro de todos, bajó del estrado. Caminó alrededor de su mesa y se detuvo frente a mí. Se alisó la toga, juntó los talones y, con una rigidez casi militar, inclinó la cabeza. Comandante Jensen, dijo, con voz temblorosa pero respetuosa. Le ofrezco mis más sinceras y humildes disculpas. Este tribunal no tenía conocimiento de su estatus. Si hubiéramos sabido que usted es un activo de nivel 1 de la inteligencia nacional, jamás habríamos permitido este circo. Soraya soltó una carcajada histérica. ¿Comandante? ¿De qué está hablando? Es Mireia.
La que limpia archivos. Está loco. El juez se giró hacia Soraya. Su rostro estaba rojo de ira. Señora Jensen, cállese. El documento que tengo en mi mano está firmado por el secretario de Gobernación. Certifica que su hermana no es una desempleada. Es la jefa de la Unidad de Estrategia contra el Crimen Organizado. ¿Y usted? Señaló a Soraya con un dedo acusador. Usted acaba de exponer la identidad de un agente federal en un tribunal abierto. Ha puesto en peligro su vida y la seguridad de este país. Soraya se quedó petrificada. Sus ojos se movieron hacia mí, buscando la mentira, buscando el chiste. Pero yo ya no estaba mirando al suelo. Me quité las gafas baratas que usaba para parecer más inofensiva y las dejé sobre la mesa. Me puse de pie y me acerqué a mi hermana. Mis pasos eran firmes, pesados. La postura encorvada había desaparecido. Hola, hermana, dije. Mi voz era suave, pero tenía el peso del plomo. No, no puede ser, balbuceó Soraya. Tú eres la oveja negra. Tú eres la fracasada. Mamá, dile que es mentira. Se acabó, Soraya, le dije. Se acabó el teatro. Se acabaron las mentiras sobre Néstor y sus inversiones. Se acabaron las perlas falsas y las deudas reales. Hice una señal a los oficiales de la puerta. Uno de ellos, al ver mi cambio de actitud y la deferencia del juez, instintivamente se cuadró. Abran la puerta trasera, ordené. Mi equipo está esperando. Las puertas laterales se abrieron y entraron 4 agentes federales vestidos de civil, con chalecos tácticos y armas largas colgadas al pecho. No eran policías de barrio. Eran mis hombres. Aseguren el perímetro, dije. Nadie sale con dispositivos electrónicos. Uno de los agentes, el capitán Mendoza, se acercó a Soraya y le quitó el teléfono de la mano con suavidad pero firmeza. Hey. Es un iPhone 15, protestó ella débilmente. Es evidencia, señora, dijo Mendoza. Me volví hacia el juez. Su señoría, solicito que desestime la demanda con perjuicio. Y solicito la custodia inmediata de los bienes de mi padre para protegerlos de incautación criminal. Concedido. Todo concedido, dijo el juez rápidamente, firmando los papeles en el aire casi. Comandante, por favor, no me reporte al Consejo de la Judicatura. Depende de su discreción, juez, le dije. Luego, miré a mi madre. Doña Lourdes estaba llorando en silencio, mirándome como si fuera una extraterrestre. Mireya. Sollozó. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Podríamos haber estado orgullosos? ¿Orgullosos, mamá? La interrumpí, sintiendo una punzada de dolor antiguo. No querían estar orgullosos de mí. Querían sentirse superiores a mí. Necesitaban que yo fuera la fracasada para que Soraya pudiera brillar. Si les hubiera dicho la verdad, Soraya me habría pedido dinero prestado y tú le habrías contado a todas tus amigas en el bingo que tu hija es espía, poniendo una diana en mi espalda. Me acerqué a Soraya, que estaba encogida en su silla, pareciendo de repente muy pequeña y muy vieja. Tengo un regalo para ti, Soraya. El último. Saqué una carpeta negra de mi maletín y la arrojé sobre su regazo. ¿Qué es esto?, susurró. Es la orden de aprehensión contra Néstor, dije. Lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude bancario. Mis agentes lo están deteniendo en su oficina en este momento. Y adivina qué, como tú firmaste como aval en sus empresas fantasma, tus cuentas han sido congeladas. La casa de Polanco, el coche, las tarjetas, todo se acabó. Soraya abrió la carpeta. Vio las fotos, los estados de cuenta, la orden firmada. No. Mireya, no puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Tú me demandaste, Soraya. Tú trataste de quitarme el último recuerdo de papá. Tú me humillaste en público. Dejaste de ser mi hermana en el momento en que firmaste esa demanda. Soraya se deslizó de la silla al suelo, aferrándose a mis botas,
esas mismas botas que había despreciado minutos antes. Por favor. Me van a matar. Si Néstor no paga, nos van a matar. A Néstor no lo van a matar, dije fríamente. Va a estar muy seguro en una prisión federal de máxima seguridad por los próximos 20 años. Y tú, bueno, vas a tener que aprender a trabajar. De verdad. Me solté de su agarre y caminé hacia la salida. Mireia, gritó mi madre. No te vayas. Arréglalo. Tú tienes poder. Arréglalo. Me detuve en el umbral de la puerta. Los agentes formaron un pasillo para mí. Ya lo arreglé, mamá, dije sin voltear. Limpié la casa. Tal como papá me pidió. Salí del tribunal y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Ya no olía a cera barata ni a perfume rancio. Olía a lluvia y a gasolina, el olor de la Ciudad de México, el olor de la realidad. Una camioneta Suburban blindada negra me esperaba en la acera. El motor estaba en marcha. Mi chofer y guardaespaldas, un exmarino llamado El Chato, me abrió la puerta trasera. ¿Todo bien, jefa?, preguntó, viendo mi cara. Todo bien, Chato. Vámonos. Me dejé caer en el asiento de cuero. Cerré los ojos y exhalé un suspiro que parecía haber estado contenido durante 10 años. Mis manos, que habían estado firmes durante toda la confrontación, empezaron a temblar ligeramente. La adrenalina estaba bajando, dejando paso a una tristeza profunda y gris. Saqué mi teléfono personal. Tenía 20 llamadas perdidas de mamá. 5 mensajes de voz de Soraya, que pasaban del llanto a los insultos y luego a las súplicas en cuestión de minutos. Bloquear número. Bloquear número. Fue un movimiento simple de mi dedo sobre la pantalla, pero se sintió como cortar un cordón umbilical con un machete oxidado. ¿A dónde vamos, comandante?, preguntó el Chato. ¿A la base? Miré por la ventana polarizada. Vi a mi madre salir del tribunal, apoyada en el brazo de una Soraya destrozada, que caminaba como si tuviera los tacones rotos. Vi a los periodistas de Nota Roja acercarse a ellas, probablemente alertados por la llegada de las patrullas federales. El escándalo sería mayúsculo. La dama de sociedad y su esposo lavador de dinero. No, dije. Vamos al rancho San Gabriel. El viaje duró 2 horas. A medida que nos alejábamos de la ciudad y el concreto daba paso a los campos verdes y los cerros de Hidalgo, sentí que mi pecho se expandía. Llegamos al rancho al atardecer. La vieja casa de piedra estaba tal como la recordaba, sólida y eterna bajo la luz dorada del sol poniente. Los caballos pastaban a lo lejos. Bajé del auto y caminé hacia el viejo roble donde habíamos esparcido las cenizas de papá. Me senté en la hierba, sin importarme que mis pantalones tácticos se mancharan. Saqué el sobre rojo, ahora arrugado y abierto, de mi bolsillo. Lo miré una última vez. Era solo un papel. Pero era el papel que me había devuelto mi dignidad. O tal vez, solo había obligado a los demás a ver la dignidad que siempre tuve. Lo siento, papá, susurré al viento. No pude salvar a la familia. Solo pude salvar la tierra. Sabía que Soraya sobreviviría. Era como una cucaracha, sobreviviría a un ataque nuclear. Probablemente encontraría a otro marido rico a quien parasitar, o vendería su historia a una revista de chismes, haciéndose la víctima de una hermana espía malvada. Pero ya no era mi problema. Mi madre, ella nunca lo entendería. Ella seguiría adorando a la hija que le daba perlas falsas y despreciando a la que le daba verdades incómodas. Esa era su tragedia, no la mía. Mi teléfono de trabajo sonó. Era el director nacional. Comandante Jensen, dijo su voz metálica. Buen trabajo con la detención de Gómez. Ha entregado nombres de 3 operadores financieros del cártel. El presidente está contento. Gracias, señor, dije. Tómese el fin de semana, Mireia. Se lo merece. Gracias, señor. Colgué.
Miré hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre y violeta. Era hermoso. Y por primera vez en mi vida, todo esto era mío. No el dinero, no la tierra, sino la paz. La paz de saber quién soy. Me quité las botas polvorientas y sentí la hierba fría bajo mis pies. La oveja negra había vuelto a casa. Y esta vez, los lobos no estaban invitados.